Henry se llevaba, Ya. mi padre, nuestro padre cubano, se llevaba una carta para la familia y cuando él cayó preso, él se la comió Se comió la carta. para no involucrar a papá. Ese militar era un acosador de mujeres y un, ¿cómo se llama? Es traficante de productos entre Haití y República Dominicana. La tortura que le infringían a Henry, Fausto, se cansaban porque no le gritaban. Henry Segarra Santos, como todo el mundo le ha conocido, aunque en realidad era Henry Segarra de los Santos, es uno de los dominicanos que fue víctima de los 12 años de Balaguer, fue asesinado, desaparecido su cuerpo, su familia nunca ha encontrado su cuerpo, y murió defendiendo un ideal de libertad. Le escribió desde la cárcel en que estuvo, en Dajabón, en las paredes de la cárcel, a su esposa Gladys Gutiérrez, que era duro morir por la patria, pero que de todos modos eso era un comportamiento y una actitud de hombres que sabía a lo que se exponía. Con Henry Segarra siempre hemos tenido un recuerdo vago porque en Dajabón, donde fue apresado y donde fue asesinado y desaparecido su cuerpo, ha sido una historia un poco oscura que nadie nunca ha podido determinar, ni siquiera la propia izquierda y el movimiento popular dominicano hizo una investigación exhaustiva para determinar quiénes fueron los responsables, aparte de Balaguer, por supuesto, de ese crimen. Pero contamos con Sócrates, que está aquí. Sócrates Segarra es hermano de Henry Segarra y él ha escrito dos libros. Uno se llama 12 años de sangre, sudor y lágrimas, 1966-1978. Y el segundo libro se llama Henry sin página en blanco. La perversidad de un crimen. Y este libro, que es bastante voluminoso, recoge toda la información sobre la vida, los actos políticos y familiares de su hermano Henry Segarra. Le agradecemos que nos haya presentado estos libros, ya lo hemos leído y tenemos una conversación con él para conocer un poco más, muchos años después, a Henry Segarra, tu hermano. Muchas gracias, Sócrates, por esta labor y por este recuerdo, porque aquí además tú involucras a toda tu familia, a tu padre, a la madre de Henry, a todos los vincula y los pone a hablar incluso sobre el carácter amoroso, tranquilo, de una personalidad como la de tu hermano, que merece todo el recuerdo y merece ser conservado en la historia de este país como uno de los mártires sacrificados del proceso democrático. ¿Qué pasó con Henry Segarra? Tú lo conociste cuando tú tenías 12 años. Tu padre te dijo, él es tu hermano, y tú eras un niño apenas. Apenas un muchacho. 11 años. Era un joven, bastante joven, pero era mayor que tú. Sí. Te puso la mano en la cabeza, te abrazó, y ese fue su primer encuentro. ¿Qué pasó después con Henry Segarra? Ya sabemos que su viaje a Dajabón fue discutido en la familia, su padre, su familia, su propia mujer, todos le dijeron no vayas a Dajabón, no tienes que ir a Dajabón. Él había nacido en Santiago, pero vivía en la capital. Y era un importantísimo dirigente del movimiento popular dominicano que ya Balaguer había presentado luego de que se descubriera en Venezuela unos documentos en uno de los dirigentes de izquierda en donde se revelaba la presencia de Henry Segarra como un dirigente importante del MPD. Cuéntanos, comencemos por ahí. Bueno, lo primero, cronológicamente,
La desaparición de Henry se genera inmediatamente después de eso, su persecución. De Balaguer presentarlo como En un el dirigente 1967, 67, que lo apiaron de un avión, porque él iba con el hijo de Puello, de Jorgito Puello, Jorgito Soriano. Puello, que a él le hizo una entrevista luego, lo que hice luego, le hizo una entrevista, no recuerdo el nombre del otro compañero, y de Henry lo apiaron del avión. Sí. Fue chivateado. Es más, yo tengo referencia. Ellos iban a Europa para irse de Europa a Cuba. Ellos tenían, sí, iban a Francia y de Francia Cuba. A Cuba. Cuba. De acuerdo. Entonces a Henry, dentro de una pata dental, le encontraron como una fílmica, fotografía o video y unos documentos que coincidían con los de Venezuela. Y Balaguer lo presentó, las fotografías están ahí. Balaguer lo presentó de manera, en un discurso público, televisado, hablando de la conspiración de la izquierda comunista en contra de la estabilidad, entre comillas, estabilidad del régimen. Y Henry fue presentado ahí. Y él prefirió que no someterlo a la justicia. Henry no se iba ilegal para Europa, ninguno se iban ilegal, se iban con sus papeles, con sus documentos, ni con nombre falso, ellos se iban, y decidió no someterlo a la justicia, dejarlo al margen de la justicia. Y de ahí en adelante la persecución contra Henry fue audaz, entró a la clandestinidad indiscutible. No dormía en una casa, siempre tenía diferentes lugares para moverse. Y un año después, en el 1968, viviendo en Los Minas, su casa fue ametrallada con él dentro. Con él dentro de la casa. Doña Ernestina, la madre. Ernestina, su madre. Freddy y unos sobrinos, hijos de Noemí, que vive en los Estados Unidos. Cuando hablas de Freddy, habla de Freddy Segarra, hermano de su hermano. Bien. Que fue militar en la Revolución del 65. Era militar en la Revolución del 65. Lo tomaron prisionero y lo querían acusar de infiltrado y de traidor, porque él era de la Fuerza Aérea. Lo sometieron preso, le avisaron a Henry en el 65 y él fue al lugar y dijo: mucho cuidado, él es hermano mío. Bien, la otra persona que acompañaba a Henry cuando lo apiaron del avión era Pedro Cruz Sandoval. Y Jorgito, que tenía apenas 15 años. 15 años. Y Henry, que era el que encabezaba el grupo de 3. Exactamente. Bien, ahí le descubrieron entonces una fílmica en una pasta dental. Pasta dental y unos documentos. Henry se llevaba, mi padre, nuestro padre cubano, se llevaba una carta para la familia. Y cuando él cayó preso, se la comió. Se comió la carta. Para no involucrar a papá. Él nunca decía Henry Segarra de los Santos. Él decía Henry Segarra Santos para sacar a lo de los Santos. Él era muy cuidadoso con eso. Es más, datos así como te sorprende y ves en el libro, lo vinieron a conocer muchos de sus hermanos, porque no todos tenían resentimiento político. En excepción de Irma. Su hermano mayor, el segundo de todos, Luis, que falleció, lo vivía presionando para que abandonara eso. Pero Luis se había ido. Abandonara la política. Exacto. Pero Luis se había ido en el 65 para los Estados Unidos en la apertura de los invasores norteamericanos, que dijo que todo el que tenía un familiar en los Estados Unidos, que se fuera. Él se quiso ir porque su esposa estaba allá y se fue. Por esa razón ahí dice, en la parte de atrás, ¿por qué Henry tenía que ir solo a Dajabón? A Dajabón, sí, claro. Y Luis acusó de manera fuerte y firme a Gladys de la muerte de Henry. Y la situación familiar contra Gladys, su esposa. A Gladys, su esposa. Porque ella también era compañera de partido de Henry. Todos dicen que Gladys fue quien metió a
a Henry. A la política. Y no es así. No, no es así. No, eso no es así. Henry hasta era instructor político de Gladys. Y comenzaron a tener una relación, una serie, y decidieron casarse. Él. Ojo, lo que pasa es que esta época en el movimiento popular dominicano había la política de lo mejor al campo. Lo mejor al campo. Y el movimiento popular dominicano había orientado a sus principales dirigentes a irse al interior del país a trabajar con el campesinado. Por eso, cuando Henry es convidado a irse a Dajabón, lo primero que hace es que se reúne con asociaciones campesinas en Dajabón. Exactamente. Y él era un orientador. Él estuvo trabajando un tiempo en Dajabón. Sí. Y luego pasó a Santiago. Ya. Y en Santiago se puso a trabajar en el movimiento estudiantil. Ya. Esta fotografía que estamos presentando aquí es el momento de la boda de Gladys Gutiérrez con Henry Segarra. Él era más mayor, joven que ella, ¿no? Era mucho mayor ella que él. Ella tenía 2 hijos. Cuando se casaron. Cuando se casaron. Ya. Los 2 hijos murieron lamentablemente con ella en vida. Ya. Uno creo que decidió como suicidarse y el otro, Giovanni, creo que problema cardíaco. Sí. Gladys viva. Pero Henry era un hombre que deseaba incluso tener hijos y finalmente cuando su hijo nació, él estaba en Santiago y se presentó, según el relato que tú haces en el libro, al hospital en donde ella había dado a luz. Y él lo que dijo fue, yo vengo de Nueva York, a mí hay que dejarme ver a mi hijo. Exactamente, porque llegó de madrugada. De madrugada. Llegó de madrugada y déjenme ver a mi hijo y tengo que irme. Y nada más vine a verlo. Sí. Flavio Enrique. Flavio, exactamente. Se llama, no sé si está aún en los Estados Unidos, pero él tuvo una formación en Europa, en Francia, porque a Gladys la deportaron con él pequeño. Bueno, él pequeño, él apenas de unos meses, a Gladys la deportaron del país. Exactamente. Ella estuvo en Dajabón, ahí se descubrió el escrito, el texto que él había escrito en la cárcel, en la pared de la cárcel. Y bueno, a ver, tú mencionas, en los 2 libros, a mí me llama la atención la firmeza con la que Sócrates dice que Moisés Blanco Genao tuvo una responsabilidad muy alta en la muerte de Henry Segarra. ¿Por qué? Moisés Blanco Genao era un dirigente del movimiento popular dominicano y era oriundo de Dajabón. Él era de Dajabón. Entonces él, según versión de Gladys, que lo supo después, insistió mucho de que Henry fuera a Dajabón a hacer unos trabajos políticos que le correspondían a él, porque ya Henry estaba en Santiago. Y esa política que mencionaste ahorita del movimiento popular dominicano de lo mejor al campo, no muchos la aprobaron. La aceptaron por la disciplina férrea que tenía la izquierda, que quizá le hizo cometer muchos errores. La aceptaron y estaban dispuestos a un sacrificio. Yo sabía que no estaban jugando con muñequitos. Sí, claro. Porque la historia iba avanzando, los resultados se estaban viendo. Desde la muerte de Pichirilo en el 66. Claro, fue el primero. Fue el primero de muerto, todos. Asesinado por la espalda. Asesinado por la espalda. Sí, claro. Sí. Y la revolución del 65, antes, dio la cara de todos ellos. Y la imposición de Joaquín Balaguer en el poder en el 1966 a la fuerza. Lyndon B. Johnson dijo que había que dejar al pequeño como presidente, sea como sea. Luego se descubrieron votos en toda parte. Pero ¿por qué? Mi pregunta es, Sócrates, ¿por qué tú eres tan contundente al decir que Moisés tuvo responsabilidad? A eso voy. Porque Moisés era un dirigente importante del movimiento popular dominicano. Yo creo, sí. Fausto, disculpe, yo quiero que tú sepas que cuando yo le manifestaba eso a muchos dirigentes, entre ellos a Platón, Winston Vargas Valdés, alias Platón, a Fafa Tavera, sí, a Sotero Vázquez, compañero de ellos, excepto Milton Medina, el hermano de la que descuartizaron en Miriam Pinedo. Milton Pinedo, excepto él, que yo me reuní con él en el Parque Independencia con un amigo de la izquierda también.
y le hice la referencia. Y el amigo de la izquierda me dijo, no, que tú dices que Moisés Blanco Henao, eso no es verdad. Digo, eso me lo han dicho mucho. Y Milton Pineda me dijo, estábamos detrás de él, porque no nos gustaba lo que estaba pasando a su alrededor. Estaban dudando de Moisés Blanco Henao. El movimiento popular dominicano desarrolló una gran capacidad para investigar y tener datos. En tu libro tú revelas que quien descubre a Juanito el Lagarto como líder de Voz Proletaria, pero al mismo tiempo un delator de la izquierda, es el movimiento popular dominicano. Tú dices que es Maximiliano Gómez quien llama a la dirigencia de Voz Proletaria y le dice, vengan acá, ustedes están infiltrados. Sí. Y le hacen el juicio y lo fusilan. Le hace el juicio Rubirosa. Rubirosa. Eso es lo que dicen. Tú mencionas, yo no había visto nunca mencionado el nombre de Rubirosa como el ejecutor de Juanito el Lagarto. En la fotografía, quien está enjuiciando a Juanito es Rubirosa. Pero está de espalda. Es de espalda. Pero está de espalda. Eso es lo que se dice. Y Juanito, cuando lo fusilan frente a un árbol, no se ve un rostro nunca. No. Nada más se ve una foto difusa. Ya, una foto difusa, sí, claro. Sí, yo sí he dicho, y esa es una revelación que me hizo una de las personas que participó, que el fiscal del juicio a Juanito el Lagarto, como principal dirigente de Voz Proletaria, fue Wilton Guerrero, el que luego fue senador por la provincia de Peravia, por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero después no encuentro un dato que me diga que Moisés Blanco Henao tuvo responsabilidad en la muerte. Él conocía a Rafael Beliar. A Rafaelito Beliar. A Rafaelito Beliar. Claro. Y Rafaelito Beliar sí tuvo responsabilidad en el apresamiento. Rafaelito Beliar le envió un papelito a Henry. Diciéndole que en el Pino requerían de su presencia porque había un problema. En el Pino estaba esperando a alguien que le decían el Cojo. Cuando él llegó a Dajabón. A Dajabón. Bien. Cuando él llega a Dajabón, lo recibe Rafael Beliar y se va al Pino con él. Ya. Porque él decide ir a Dajabón, porque aparte de la insistencia de Moisés Blanco Henao, le llega el papelito. Y Santiago y Dajabón están ahí mismo. Él decide irse a Dajabón. Perfecto. Lo recibe Rafael Beliar, van al Pino, van a su casa. Fue en la Sánchez con Beler. Rafaelito Beliar vivía en la Sánchez. Ya. Y la Beler es una esquina. La Sánchez es de norte a sur y la Beler es de este a oeste, que es justamente la calle que termina en la Fortaleza Beler. Ya. Y se quedan en esa esquina. Rafael lo deja, no lo lleva al lugar donde tenía que tomar la guagua para Santiago. Ya. Decían una ruta de la línea. Después de la reunión del Pino, ellos vienen a Dajabón. Van a la casa de Rafaelito Beliar. Ya. Parece que comen. Y Rafaelito lo acompaña hasta esa esquina. Y lo deja ahí. Y lo deja ahí, se va. Y se va. Inmediatamente viene una patrulla. José Demetrio Almonte Mayer. José Demetrio Almonte Mayer, comandante. El comandante de la Fortaleza de Dajabón. Del ejército. Del ejército. No es la policía. No la policía. Es el ejército. El ejército. Apresa a Henry Segarra. Exactamente. Con él a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. O sea, 2 y pico de la 2 y algo de la tarde. Estaba con él el sargento, sargento Estrella y Chicho Ventura. Chicho Ventura no era militar. Era un testaferro de esos asesinos que la historia de Dajabón está llena de sus hechos de asesinatos. Andaba en un mulo con una escopeta, vestido de caqui, con una bota, con mi disfraz vaquero y su sombrero. La foto está. Hay una fotografía que tú colocas. En el segundo libro de 12 años de sangre, sudor y lágrimas, que fue una recopilación que yo hice de la época. Están ahí, no están en el libro de Henry porque lo conseguí después. Ah, ya, ese es posterior, sí. Igual que la foto de Rafael Beliar la conseguí después. Ya. A Rafael Beliar se conoce, discúlpame, Fausto, como el traidor de Henry en Dajabón. El traidor de Henry, eso lo dices tú. ¿A cambio de qué? A cambio de una visa. En el proceso de investigación que tenía Víctor C. Lemois, el fiscal del distrito. Aquí está la fotografía. Vamos a presentarla.
la fotografía de Rafael Belliar, al lado de la de Moisés Blanco Genao. Arriba está Henry y debajo está el comandante José Demetrio Almonte Mayer. De aquel lado está Chicho Ventura. Y Chicho Ventura está aquí en esta fotografía, que es el hombre de la escopeta que iba a caballo. Exactamente. ¿Verdad? Bien. Entonces, esto ocurrió, a ver lo que dice, tú dices, tal como relata la reseña periodística de Juan Bolívar Díaz en el periódico El Nacional del 2 de agosto, lo secuestraron un 25 de julio con apenas recién cumplido el día 4 de julio sus 25 años. Su traslado a la fortaleza Beler fue de inmediato, como para no dejar huella alguna. Henry sin duda fue vendido por Moisés Blanco Genao y en Dajabón por Rafael Belliar. Eso es lo que dices tú en este último libro. De acuerdo. Entonces, hay un cuadro en donde se dice el movimiento que hizo Henry Segarra en Dajabón, del lugar aparentemente, tú le llamas el lugar del secuestro, sí, hasta donde finalmente lo asesinaron. Cuéntanos, ¿cómo tú descubres eso? Dentro del libro de Henry tengo una entrevista. Además, yo quiero que tú me hables de la tortura a Henry. A Henry lo sacaban todos los días de madrugada. Y sin esposa, suelto, con militar al lado. Y lo incitaban a, vete si tú quieres y todo eso. Es decir, para hacerle la ley de fuga. La ley de fuga. La ley de fuga. No lo dejaban dormir. Y el Movimiento Popular Dominicano no sabía que Henry estaba en prisión en Dajabón. Sí, lo sabía. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? Esa es la buena pregunta. ¿Qué hizo el Movimiento Popular Dominicano en ese tiempo? Porque por ejemplo, Moisés Blanco Genao era uno de los principales dirigentes. De los principales dirigentes. Pero que lo de la acusación mía ante lo vendido de Moisés Blanco Genao, me lo manifiesta Gladys a mí. Pero yo quiero que tú me hables de esa conversación tuya con Gladys, porque es mucho después, ya siendo Gladys diputada. Ya siendo Gladys diputada. Por el Partido de la Liberación Dominicana. Exactamente. Pero vamos a hacer una pausa entonces. Volvemos en un momento en este diálogo con Sócrates Segarra, hermano de Henry Segarra. En un momento retornamos. Sócrates, yo creo que un acto de justicia que hay que hacer es decir que el fiscal de Dajabón se comportó con mucha dignidad y que fue una persona que hizo un gran esfuerzo. Exacto. El fiscal de Dajabón hasta terminó con problemas de salud. No, y además yo creo que la otra cosa que hay que decir es que un locutor de Dajabón, hay que decir el nombre del locutor también. No me acuerdo. Bueno, él se llama José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. Fue de los críticos del apresamiento de Henry Segarra Santos y murió envenenado. Eso es lo que dice. Lo que digo en ese segundo libro. Lo que tú dices en el segundo libro. Es decir, él murió, tan pronto murió Henry Segarra, él murió también, sí, pero murió envenenado. Envenenado. Bien. Cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo Gladys Gutiérrez después, ya pasando muchos años de aquel acontecimiento? Ella fue a Dajabón, ella descubrió el texto que escribió en la pared de la cárcel. El fiscal. Fue el fiscal que lo descubrió. Y dijo... Víctor Celemón. Sí, y dijo que no me borren eso de ahí. Exactamente, se portó porque no lo dejaban entrar. Ya, no, ajá. Bien, entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo cuando yo decido hacerlo del libro? Porque era muy inquietante, Fausto, el tú llegar a un lugar y señalarte, tú eres hermano de Henry, y hacerte preguntas. Siendo yo un muchacho, yo sabía los detalles generalizados y yo guardaba muchas de las noticias que salían en los periódicos, eso me ayudó bastante. ¿Tú la guardabas? Yo la guardaba, siendo un muchachón, yo la guardaba. Y Irma, hermana de Henry, hermana mía, tenía casi
todo. La recopilación La de los recopilación. periódicos, Entonces las publicaciones. ella me entregó todo eso, la comparé con la mía, me guardó recopilación de periódicos el doctor Roberto Torres, que es sobrino de Henry. Cuando yo inicio la entrevista, que comienzo a hablar con Gladys, Gladys me promete a mí que me va a facilitar todos esos papelitos y todas esas cosas que él le escribía inmediatamente. Él estaba preso o se veía en peligro, él le hacía llegar a Gladys papeles. Él le decía, muero sin ser libre, Muero. Gladys. Tú sabes por qué muero. Esa es la Esto escritura. es para hombre. Donde hay lucha, hay sacrificio, sacrificio. y la muerte es cosa corriente y común. Y común. Eso era lo que estaba En la pared de la cárcel. En la pared de la cárcel. Cuando yo hablo con Gladys, yo cometo quizá un error con ella. Y le reprocho diciéndole que yo reconozco lo que ella hizo por Henry. Henry tuvo toda esa connotación en su desaparición. Gracias, Gladys. Por no Gladys. Descansó. Nunca descansó. Sí. Ella vio a Balaguer de manera personal. Y le dijo, usted es responsable, dígame dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde Y él le dijo, está? pero los comunistas Exacto. se huyen, tal vez está en Cuba, le dijo. En Haití. O en Haití. Lo acusaron de irse para Haití. Cosa que Eso no le dijo tenía. Balaguer a Gladys A Gutiérrez. Gladys Gutiérrez. Sí. Porque él tenía los detalles. Él sabía. Él tenía los perfectamente. detalles. Sí. Varios hermanos más, entre ellos, no recuerdo, Mirna, no recuerdo los otros, porque están ahí redactados. Volvieron a Luis, volvieron a donde Balaguer. Y todo el que lo vio entrar dijeron, "Esos son los hermanos de Henry", Henry. porque sabían Belkis. quiénes iban. Óyeme, Fausto. Y Balaguer le dice que quiere que nosotros lo que queremos que usted nos diga dónde está nuestro hermano. Le ofreció de todo, hasta si se querían ir del país. Es más, cuando yo le reprocho a Gladys el hecho de que su familia, nosotros no entendíamos cómo ella fue a aquel acto de la Unión Patriótica esa de Balaguer con el PLD, con Leonel y con Juan Bosch presente Eso fue en el 96. en el 96, para unirse en las elecciones, que el camino malo está cerrado definitivamente, Sí, como dijo. sí. Yo le dije, tú no debiste haber ido a eso, Gladys, porque nosotros, los hermanos de Henry, no nos gustó tu presencia Verte en ese ahí. acto, no nos gustó. Tú fuiste a un acto levantándole la mano al responsable del asesinato De tu marido. de tu marido y nuestro hermano. A ella no le gustó eso. Y si te digo que me cerró la puerta de ese momento, me lo hizo. Te cerró. Y yo duré años que cerré el libro. Digo, bueno, detalles que tiene Gladys, que no me lo dio, lo tengo como pauta para yo seguir el ritmo. Pero ella te hizo una revelación. Pero ella me hizo la revelación. Exactamente. La de Moisés. ¿Cuál fue la revelación de Gladys a ti? ¿Tú sabes Muchos años después. ¿Tú sabes quién fue el culpable de que mi esposo se fuera A Dajabón. a Dajabón y de ahí se desapareciera o mataran? Moisés Blanco Genao. Y le dije, ¿cómo, Gladys? Porque yo realmente... Ah, de ahí es que viene tu convicción. De ahí que viene, ¿cómo, Gladys? Yo no sabía, digo, sí. Y en una sesión de ella siendo diputada, donde era interpelado Moisés Blanco Genao y Macorís, que fue el jefe de la banda, pero director de la CDE, y Moisés Blanco Genao era su asistente. Socio, sí. Su asistente. En una interpelación de esa, Gladys saliendo, se le metió en el frente a Moisés Blanco Genao y él bajó la cara. Le dijo, mírame de frente, que tú eres culpable de que mi esposo esté asesinado hoy en día. Tú, Moisés Blanco Genao, eres culpable de eso, por haberlo invitado sabiendo que era esperando lo que estaban para que lo mate. Se lo dijo Gladys
en el Congreso a Moisés Blanco Henao. Y lo de Rafael Belliar. Rafael Belliar era supuestamente un dirigente que ¿Está había... vivo Rafael Belliar? No, él murió. Ah, murió Rafael Belliar. Él murió, se lo llevó el COVID. Pero yo quiero que él vivía en Nueva York. Vivía en Nueva York. Yo fui a la puerta de su casa. Tú fuiste a la puerta de su casa. Pero estaba aquí. Él estaba aquí. En el país. Una de esas gente de la izquierda, esa gente radicales que se fueron para allá, que están allá, en un lugar en donde yo estaba vendiendo el libro, él quiso hablar conmigo en privado. Me dijo, yo te puedo decir algo, pero no diga quién. Yo sé dónde vive Rafael Belliar, porque tenía conocimiento del asunto. Y era ahí mismo, era en Post y Academy, en un edificio de eso, en New York. Entonces él me dijo, entra por ahí, porque él me conoce, entra por ahí, baja al área del sótano, y hay una puerta, yo me voy a parar por el otro lado y te voy a indicar. Y ahí yo ¿Y llegué. tú fuiste? Y yo tomé la fotografía y se la mandé a los hermanos míos. Aquí vive Rafael Belliar. Y yo toqué. Y alguien que estaba pasando, ¿está buscando a Rafael? Digo, sí, quiero hablar con él, porque ¿qué yo voy a hacer? Ya yo no voy a hacer nada a esta altura de juego. Yo quería sentarme con él como estoy sentado contigo, Fausto. Dice, Rafael, dime, para yo ratificar lo que estoy diciendo, para yo confirmar lo que estoy diciendo, ¿qué pasó con mi hermano Henry? Yo quería hablar con él, pero estaba aquí. Yo vine a Santo Domingo, no sabía dónde estaba. Cuando volví a New York, un año después, el COVID se lo había llevado. Un año no, después del COVID. Él pudo haber sabido dónde está sepultado el cadáver de Henry Segarra. No. Y a ver, ¿qué tú has investigado sobre el lugar en donde está? Porque una de las cosas, cuando un familiar de uno muere, un hermano, es tú saber dónde tú lo colocas. Y darle una sepultura. Y darle una sepultura, y prenderle una vela, y ir una vez al año. Llevarle un veces, ramo de flores. por ejemplo, sí. A ver, ¿qué ustedes hacen cuando Henry Segarra cumple años? El 4 de julio. 4 de julio, lo recordamos, yo siempre en las redes subo, un día como hoy cumpliría años mi hermano, se lo envío a los demás hermanos míos. Pero ustedes no saben dónde está sepultado. Déjame contarte. Lucía Solano, que es una profesora de niños en el Bronx, en Nueva York. Lucía Solano. Bien. Ella era oriunda de Dajabón, una jovencita que estudiaba en la escuela, en el momento del apresamiento de Henry. Sí. Chicho Ventura era amigo de su familia. Ella hasta me confesó que Chicho Ventura, cuando mataron a Trujillo, fue a la familia y dijo, no se muevan, esténse quietos, que mataron al jefe. Porque él iba siempre en la mañana en su mulo y la madre de Lucía Solano le brindaba café. Ella me contó, por palabra de su padre, que tenía un empleado que la atendía a una finca durante el día, porque ese empleado era sereno de otra finca cerca de su casa, y ese sereno, ese señor llegó tarde, y él le reprochó que porque llegó, que es raro, que le pasó, que llegó tarde, y él le confesó que lo disculpe, porque era que él no quería salir del área en donde él cuidaba, porque el asesino, Ventura, había entrado en la madrugada en su mulo con algo que parecía que era un cuerpo en la parte de atrás del mulo cargando. Del mulo. Y que él se imagina que lo tiraron en uno de los pozos de carbón que estaba en construcción. O sea, que se hacen pozos de carbón para hacer con leña, carbón, no sé cuál es el proceso. Y él le dijo eso. Y el padre de Lucía le dijo, ten mucho cuidado, no le diga eso a nadie. Pero a medida que fue creciendo la hija, él se lo contó a ella. Ya. Después ya de fallecido, Sí. el sereno, el empleado de él se lo contó a ella. Y ella me lo confesó. Ese militar era un acosador de mujeres y un
¿cómo se llama? Es traficante de productos entre Haití y República Dominicana. Ese del ejército, ese coronel. Esta niña estudiaba y su madre, como era maestra, era muy popular en el área, ella quería trabajar en educación para niños, que es lo que está haciendo ella en el Bronx. Y su mamá solicitó una entrevista, porque en ese tiempo todo tenía que pasar por la mano de él en Dajabón. Y la propuesta para darle el empleo de ese caballero, que mencioné el nombre de ahorita, a mí ni me gusta, ¿tú quieres decirlo? Sí, sí, sí. De ese coronel, fue que ella sea su mujer, que él le podía conseguir algo mejor en la capital. Es decir, ¿cómo yo me voy a la capital? Yo dejo a mi mamá, ¿cómo yo vivo allá? No te preocupes, yo te alquilo un apartamento y tú sabes, cuando yo vaya a la capital, tú sabes que ese caballero, honorable, ¿cómo se llama? Vamos a buscar el nombre, que a mí se me nubla. Sí. Aquí está. Sí, sí, en ambos libros está. En ambos libros está. Sí, sí. Bueno, yo lo sé perfectamente, pero me irrita el mencionar el nombre de ese caballero. Ahí está. José Demetrio Almonte Meyer. José Almonte Meyer. Ese es el señor. Ese es. Bien, pero después de conocer ese dato y de que te lo hayan confirmado, tú no has hecho una indagación, no han hecho un descenso, tú no has buscado el apoyo del Ministerio Público para desenterrar el cadáver de Henry Segarra. De hacer la búsqueda. Yo localicé a los dueños al dueño del al dueño de la finca. Al dueño de la finca. Y le manifesté mi intención. Le regalé hasta un ejemplar en Dajabón. Y me dice, yo más que nadie deseo que los restos de Henry aparezcan. Si esa es mi finca que están, tú la tienes a mi merced. Eso fue años atrás, pero yo me vi un problema de salud, no pude ir, vino el asunto del COVID, porque uno se tranquilizó. Yo estoy haciendo una segunda edición del libro de Henry, resumiendo un poco esa, para yo dejar en segunda partida de ese libro, entonces, ese proceso de búsqueda de los restos de Henry Segarra, porque tengo fe de que aparezca o no, el proceso de búsqueda yo lo voy a Pero yo creo que sería un acto de justicia que se pueda hacer la sepultura cristiana de Henry Segarra. La sepultura que deseamos todos hacerle. E incluso invitar a Flavio a que venga al país, su único hijo. Su único hijo. A que venga al país Flavio, y además a tus otros familiares. Pero claro. Todos, desde que yo le manifesté esa situación, me dicen, tú nos avisas y la ayuda que tú necesites desde aquí, te la hacemos llegar. Avísanos que el deseo de nosotros es no morir. Bien. Yo sé que tu padre y padre de Henry murió en 1993. Sí. ¿Cómo asumió él estos acontecimientos? Nosotros nos enteramos en la casa de la desaparición de Henry, porque él se paró en la calle a vocear. ¿Tu padre? Sí. A vocear. Maldito Balaguer, asesino, y todas las maldiciones que él pudo haberle sacado. ¿Cómo? Pues no sabíamos. Porque fue el 2 de agosto que se dio la noticia. El 2 de agosto se dio la noticia. Pero en Dajabón se sabía, porque Rodríguez, el locutor, lo decía constantemente en la radio. Ah, por eso lo mataron. Por eso lo mataron. A Rodríguez. Sí. Él decía, fue apresado en el día de ayer el dirigente para la lucha de los campesinos, Henry Segarra, que aparezcan los retos. Se sabía y todo se estaba diciendo. ¿Tú sabes que hay un cuento del profesor Juan Bosch que se llama La Mancha Indeleble? Sí, yo conozco. ¿Tú conoces ese cuento? Pues lo que escribió Henry Segarra en la cárcel es esa mancha indeleble. La mancha indeleble. Eso es. Porque él dejó la prueba de que él estuvo ahí. Pero lo lindo, y de que las autoridades de Dajabón, el ejército, tenía responsabilidad. Lo tenía a él. Tenía responsabilidad. En custodia. Yo entrevisté a un prisionero. Que estuvo con él en la cárcel. Que estuvo
no con él, porque él estuvo en solitaria siempre. Henry estuvo en solitaria siempre, nunca estuvo junto con los demás presos. Había alguien que bolseaba en la madrugada. ¡Sacaron a Henry! Porque pasa que tenían que pasar por donde él estaba. Cuando desapareció Henry, desapareció él. No te puedo decir qué nombre, cómo se llama, pero el amigo que me buscaron para la entrevista, él me dijo que sí, que Henry estaba y que todo el mundo lo sabía, y que cuando Gladys iba, a él lo sacaban. Por si Gladys iba con toda la autoridad del Estado a poder entrar a la prisión, a él lo sacaban. O sea, de la solitaria. De la solitaria. Y eso mismo le hacían al amigo mío entrevistado, no recuerdo el nombre, que lo sacaban y andaban con él en el pueblo, suelto, en el vehículo. Decían, hey, ¿tú quieres vete? Nosotros tenemos la calle. Para aplicarle a él también, porque él era hijo de un dirigente de izquierda del PSD. Y le pidieron que diga dónde está su papá y él nunca dijo. Y lo metieron preso. Y lo metieron preso a él. Yeah. Para que tú veas cómo eran las cosas. A él lo meten preso en Dajabón y lo trasladaron a Ocoa, creo, si no me equivoco. Yeah. En Ocoa fue que lo soltaron y llenaron el expediente que él estuvo preso en Ocoa para no dejar rastro de que estuvo preso en Dajabón. Sócrates, ¿y por qué no se crea una comisión de la verdad que busque, yo le escarbe, que tenga responsabilidad, digamos, y representación frente al Estado, frente a los propios organismos que actuaron en ese momento, porque hay una corresponsabilidad, claro, por la continuidad? Bien. Pero lo lindo del caso es esto. ¿Quién era el procurador general de la República en ese momento? En ese momento. Goico Morales. A Carlos Rafael Goico Morales. Era procurador general de la República. Eso fue en 1969. Era el procurador. Agosto de 1969. Y Gladys iba donde él constantemente. Hay una persona de nombre Nin que declaró haber visto a Henry preso. ¿Y qué le pasó a él? Lo agolpearon, lo hicieron preso, lo esposaron y luego creo que en Santiago lo mataron. Y todo eso se sabía en ese tiempo. Es decir, que la muerte de Henry arrastró varias muertes más. Arrastró varias muertes más. De lo que hasta ahora ustedes saben, porque... El fiscal era amenazado. El sargento Estrella amenazó al fiscal constantemente. En un momento que fueron a un pueblo, a Lome Cabrera, unos presos que pidieron al fiscal para que lo ayudaran, que lo cogieron preso, en Loma de Cabrera, unos militares, ¿usted quiere que le arranquemos la cabeza, como le pasó al comunista ese de Henry? Unos militares en Loma de Cabrera. Porque él, siendo fiscal, no se doblegó, porque parece que se cometió un error nombrar un fiscal que pudo haber Roca Izquierda, un poco de dignidad. Que sí, tuvo claro, dignidad. En el libro hay un documento que él dejó. Yo investigué la desaparición de Henry. Sí. Eso me lo entregó su hijo, bienvenido. A ti. A mí, en su casa, en Montecristi, porque Bien. Él vivía en Montecristi. Es lamentable, discúlpame para decir, es lamentable que en las redes uno vea constantemente escrito de aplauso a la actitud de asesinato de esos 12 años de Joaquín Balaguer. Yo vivo discutiendo con una persona que invitaste a tu programa. Me voy a reservar el nombre. Él vive subiendo todos los titulares de los periódicos cuando se atracaban bancos porque no se dejaban de hacer. Eso nadie lo puede negar. Y yo le digo, pero sube esta foto, y le subo una foto de Amin asesinado en la escalera. En la escalera. Sube esta foto de un titular del periódico Última Hora que decía terror. Ahí. Sube esta foto de Flavio Suero, Tito Montes, Amin Abel, Orlando Martínez, Otto Morales. Otto Morales fue asesinado de una manera tan cruel. Ahí en la José Contreras, en la calle. Fusilado. Fusilado. Te puede haber hecho prisionero. ¿Y quién le dijo a usted que ese hombre era para meterlo para meterlo preso?
La voz de radio que todo el mundo escuchó. Caunabo Reynoso Rosario. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Sócrates Segarra. Ya ustedes han visto parte de su testimonio. Volvemos en un momento. Sócrates, al leer tus libros me llama la atención una característica de Henry Segarra. Era un hombre tierno, sonriente todo el tiempo, no discutía y cuando alguien peleaba con él le daba una sonrisa. ¿Cómo era eso? Él tenía esa naturaleza y vivía leyendo libros de José Ingeniero, de Mao Zedong. Yo tengo en mi casa uno que era de él. Que papá cuando descubrió eso, dijo, no puede ser que este muchacho sea igual que yo. Dijo eso. Sí. Él era una naturaleza hasta que viviendo en la calle J, por las inmediaciones del Hospital Morgan. Él estudió en la escuela Honduras. Siendo ellos unos muchachones todos, vivían peleando con los lamas, los famosos lamas que tenemos en este país. Y esa discusión y esos pleitos se paralizaron cuando Henry entró. Él amonestó a los hermanos mayores que él y fue donde Orama y le dijo, vamos a parar esto, no es necesario, vivimos en el mismo barrio, siendo un muchacho. Siendo Henry un muchacho. Siendo Henry un muchacho, vivimos en el mismo barrio, no tenemos por qué pelear entre nosotros somos hermanos y esos pleitos se paralizaron, porque tenía ese temperamento. A Henry le vivían enviando las hermanas de fuera muchísimas cosas y las regalaban. Santiago, la historia de Henry, regalando las cosas que le enviaban. Y era una persona desprendida totalmente. Papá se incomodaba con él, nos manifestaba. Yo no entiendo a esos muchachos, anda como le da la gana, si le compro unos zapatos los regala, si una camisa los regala. Él era de esa manera. En los procesos de golpe que le daban a él. De tortura. De tortura, cada vez que caía preso. Él estuvo una vez involucrado gracias a el Lagarto, preso en La Vega. El Lagarto, Juanito. Gracias a Juanito el Lagarto, preso en La Vega. En La Vega. Le dieron muchísimos golpes. Y él, saliendo de ahí, que logró salir después del tiempo, fue al periódico. Esa fotografía, mírala ahí. Esa ahí que está ahí. Sí, se quitó la camisa. Se quitó la camisa y mostró los golpes que mira, tenía, porque él no tenía nada de miedo. Y él sabe que ya él estaba a carta abierta buscado para hacer de él lo que le dé la gana. La tortura que le infligían a Henry, Fausto, se cansaban porque no le gritaban a nadie. Él no gritaba. No le gritaban. ¿Qué clase de hombre es? Y él miraba al torturador y se le sonreía. Eso hacía Henry. Miraba al torturador con una sonrisa. Y se reía. Dice, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eso me dijo a mí Jorgito Puello. Que era un niño, tenía 15 años. Él me dice, cuando nosotros estábamos presos, nos decían que hablemos, que era lo que íbamos a hacer, porque Henry había hablado y el otro compañero le decía, no es verdad que Henry habló. Le decía a los policías, eso no es verdad. Si usted piensa que nosotros, que yo voy a hablar porque era un niño, bueno, Balaguer lo mandó a soltar a él por la infancia, porque era un muchachito, Puello, que está ahí bregando con asuntos culturales, o sea, no está en asuntos políticos, él es como que, no que se ablandó, sino se apaciguó ya a su edad, el pobre, toca flauta, le da instrucciones de música a niños, es un bohemio, pero de conciencia. La mayoría, todos con los que yo he hablado, le he pedido que escriban. Henry era un hombre pacífico. Sumamente pacífico. Cuando él no entraba en conflictos. Con nadie. Cuando se separó el Paco Redo, que se formó el Paco Redo, se separó del MPD, a él le mandaban emisarios por todas las vías para que él pasara al Paco Redo. Decía que no. Chapó. El que fue nombrado después de la muerte del Moreno. De Maximiliano Gómez, el Moreno, como secretario general del MPD, lo mataron como a la semana. Sí.
Lo emboscaron y lo asesinaron. El hermano de Chapó vivía insistiendo a Henry para que pasara a Yo lo Coredo. entrevisté, yo lo entrevisté. Lo entrevistaste. Sí, sí, sí. Y Henry decía que no, que él no se cambiaba, que él mantenía su criterio y algo que... Figueroa, apellido Figueroa. Figueroa. Sí. Roberto Figueroa. Roberto Figueroa el Chapó. Chapó. Sí. Apellido Figueroa es su hermano, claro. Su hermano, sí. Y él nunca se dio a salir del MPD. Estaba convencido. Estaba bien adoctrinado, era muy amigo de Otto, muy amigo de Aminde. Todos ellos eran familia. Yo quiero que tú me hables de Roberto Torres, el médico fisiatra que atendió al doctor Joaquín Balaguer en los momentos de su flebitis y Que él ya no caminaba. que no podía caminar. A ver, háblame de Roberto. Cuando a Roberto como fisiatra Ujú. lo llaman para atender a Joaquín Balaguer, porque Roberto era militar, Miembro del aparato militar. del sí. aparato militar médico, Médico. que lo llaman. Roberto me cuenta que para él eso fue un martirio, porque lo primero que él pidió como condición de médico para atender a Joaquín Balaguer, que él tenía que estar solo con Joaquín Balaguer, para los masajes, para la terapia, solo, porque no dejaba de estar rodeado de ese famoso anillo. Ujú. Y de ahí en adelante empezó la tortura, la persecución contra él. Contra él. la familia, exacto. Sí. Porque descubrieron, Que era sobrino de Henry Segarra. Pero ese es hombre decir, un sobrino de Henry Segarra como médico le ofreció servicios de a salud Joaquín Balaguer. en su final a Joaquín Balaguer. A Joaquín Balaguer. Respetó el juramento hipocrático. O sea, no tuvo que ver. Porque ellos tenían sospecha, como había muerto Henry Segarra, su tío, Tenían miedo. en el gobierno de Balaguer, de los 12 años, en el Exacto. año 69, descubrieron eso, y entonces acosaban a Roberto. A Roberto, pero lo acosaban después de haberlo seleccionado como su fisiatra. Ujú. Roberto terminó con problemas cardíacos. Tenía que estar a las 7 de la mañana. Hay una fotografía en el libro él saliendo. Él saliendo de la casa de Balaguer. de la casa de Balaguer. Sí, Máximo Gómez 25. sí, sí. Terminó con problemas cardíacos. De todo le pasó a Roberto. Es más, cuando él logró que Balaguer caminara, que podía... logró que Balaguer Claro, caminara. Después de eso Balaguer siguió caminando, pero a este paso de tortuga, que todo el mundo conoce que él iba con sus dos del anillo que lo acompañaban en la caminata del Mirador. Cuando él logró que caminara, él le dio una sola recomendación. Usted no puede en lo absoluto, en lo adelante, ni subir ni bajar escalera. Ni subir ni bajar. Esa fue su recomendación. Su recomendación, para que pueda moverse tranquilamente, pero no puede ni subir ni bajar escalera. Me cuenta que Balaguer se rió y dice, pero yo vivo en un segundo piso, porque Balaguer vivía atrás en un segundo piso. Ahí era que él dormía. Y él le dijo, bueno, pues lo que hay que hacer es construir un elevador para que entre el elevador baje y suba. Y en ese tiempo siempre iban los funcionarios de Balaguer a darle sus informes financieros o de hecho, yo no sé qué tipo de informe, a su casa, iban a su casa. Y él le dijo, hoy viene, no se me vaya, hoy viene el ministro, el secretario de Obra Pública, en ese tiempo era secretario, hoy viene el secretario de Obra Pública, por favor, dele usted la orden. Esta es la fotografía, Esa es la fotografía de Roberto saliendo de la casa de Joaquín Balaguer luego de dar sus servicios médicos terapéuticos. Exacto. Para que él pudiera caminar. Sobrino, bueno, sobrino no, sí, sobrino. Sobrino, sí. Sobrino de Henry Segarra. Hijo de Mireya Segarra. Hijo de Mireya, una hermana de Henry Segarra. De Henry. Bien, bien. Bien, entonces la familia está aún interesada en conocer dónde están los restos. En lo absoluto. Yo me hice responsable de hacer la investigación.
Ya. Encuéntrale o no, eso yo no lo dejo pasar en lo absoluto. Este año que viene, esa es mi tarea. Ya. Pues súmanos a nosotros en esa tarea, ¿No? Sócrates. Y lo de la comisión, sí, yo lo he pensado, porque para lograr eso, que la exhumación no, porque él está tirado. Ya. Exhumación es cuando hay un cementerio en donde hay que llenar Ya. una serie de requisitos. Indiscutiblemente, encontrado cualquier... Y cuando se cualquier encuentren, osamento. vamos a traer a Flavio aquí al país. Exactamente, El hay que hacerle un ADN, hay que hacer... Sí, estoy todo yo, eso, están los todos hermanos míos, los todo está ahí. procedimientos. Déjame decirte un dato que no quiero que se me vaya. La madre de Roberto Torres, Mireya. luego se casó con un militar. Consultor jurídico de la policía en el momento de la desaparición de Henry. De Henry. Lozada Grullón. Cuando a Henry lo bajan del avión en el 67, Ajá. Con Jorrito y el otro, sí. va Irma Segarra, va Tatica Segarra, y no sé si va Noemí, donde él, porque él tenía la manera de un papelito y dárselo a alguien, le saber a mi familia, le hicieron saber que Henry estaba preso. Doña Ernestina. También su fue, madre. su Sí. madre. Ujú. Que él estaba preso y fueron a interrogarle, a preguntarle, y él prácticamente como que no quería de información. Disciplina militar, Sí. lo que sea, él no podía decir que había un No dijo comunista, terrorista preso, no decir nada. Y Y después- lograron, a través de Nival Ceja, lograron que ellos lo vean. Me dice Irma que estaba colorado como esa portada, De los golpes que le habían dado. de los golpes que le habían dado en el 67. Ya. Y esa situación de ese militar, mi cuñado, Ujú. Lozada Grullón, sobre todo a Irma, esa situación nunca la toleró. Ya. De que él, siendo el esposo de su hermana de Henry, no haya informado esa situación, Wow. de que Henry estaba preso. Son de los detalles Sí, de las... que a uno le duele, por pero por supuesto. eso yo escribo sin página en blanco. Sí, sin página en blanco. Sin página en Henry, sin página en blanco. La perversidad de un crimen. Sócrates, muchas gracias. Muy agradecido por tu testimonio, Gracias a ti. por la valentía de decir los nombres y escribirlo, porque están aquí en estos Están libros. Estos libros se pueden conseguir en Amazon. Y te agradezco muchísimo que haya podido dar esta... El de Henry encuesta. Ya, esta encuesta, el de Exacto. Henry. Bien. Señores, muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego. Gracias, Fausto. Bien.